Hola, ¿alguien? ¿Alguien ahí? ¿Alguien conectado? Se cortó la luz, no tengo internet, mi teléfono no tiene batería. Encontré este aparato antiguo, linterna, no sé dónde se prende. Sí, funciona. Y aquí quedé, sin energía eléctrica y sin internet, y siento que estoy abandonada y no sé qué hacer. Dependemos de tantas cosas para sobrevivir que apenas falla algo, estamos totalmente vulnerables y no sabemos qué hacer. Y eso que solo se cortó la luz, ¿se imaginan? Si fuese una catástrofe mayor, así como de esas películas apocalípticas. Conversemos de los desastres naturales. ¿Ya? Sí. Aquí tengo todo el ambiente para hablar de desastres naturales. Espero que no venga un ataque zombie. Es lo único que me falta. Vamos a hablar de las cosas posibles, de los riesgos naturales mejor. Soy la profe Karen, bienvenidos, bienvenidas. La naturaleza siempre se ha manifestado. Tiene un sistema de placas tectónicas que están en permanente movimiento, que chocan, que se hunden, que erupcionan. La atmósfera está siempre en acción. El ciclo del agua, la energía solar, el viento. Siempre se han producido huracanes, siempre se han producido tornados, siempre han existido los terremotos. ¿Y por qué le llamamos desastres entonces si es algo natural de la naturaleza? Todos esos fenómenos naturales se transforman en desastres naturales cuando afectan a la población humana. Cuando la población se vuelve vulnerable ante estas amenazas del entorno, vamos a llamarle desastres naturales. Si hace erupción un volcán en un lugar despoblado, en una isla del Pacífico, donde no hay población y ni siquiera hay gente cerca, va a ser un fenómeno natural. Si el volcán que hace erupción es muy cerca de una ciudad donde hay que evacuar, donde hay personas afectadas o hay fallecidos incluso, es un desastre natural, porque afecta a la vida humana. ¿Y cuáles son estos desastres? Muchísimos. Y tenemos que hablar de ellos y enfrentarlos como algo que va a suceder siempre, estemos donde estemos. Si no quieren pasar terremotos y buscan un lugar en el mundo donde no hayan terremotos, probablemente en ese lugar existan los tornados. Si no quiere huracanes porque vive en la costa y no quiere tener huracanes nunca, se va a ir a otro lugar donde va a haber un temporal o una ola de frío. En cualquier parte del planeta hay riesgos naturales. Las principales amenazas del entorno se clasifican en 3. Pueden ser atmosféricas, que generalmente están asociadas a el agua, ya sea grandes lluvias, inundaciones, realmente inundación, no que la calle se llenó con un poquito de agua, sino que donde se ve muy afectada y se interrumpe la vida cotidiana. Eso es de tipo atmosférica. El siguiente tipo serían geomorfológicas. Las geomorfológicas están relacionadas con la Tierra. Como les decía, la Tierra siempre ha estado en movimiento. Las dos grandes expresiones de amenaza son los volcanes, la erupción de volcanes, y los sismos, que nosotros le llamamos principalmente temblores y terremotos. En Chile se ocupa terremoto para una categoría ya cuando es muy muy fuerte y corta nuestra rutina. Pero en general todo movimiento de placas, movimiento telúrico, se llama seísmo o sismo. La tercera categoría de
amenazas del entorno son las biológicas, que tiene que ver con plagas y enfermedades, es decir, amenazas que vienen desde organismos vivos. Amenazas biológicas tiene que ver con ya sea plagas de insectos que atacan a cultivos, que puede ser a lo mejor una plaga de hongos que afectó a un cultivo en especial en una zona del campo, o grandes plagas de saltamontes que invaden campos y campos. En América no se ve tanto, pero sí en otros continentes, en África por ejemplo. Y también insectos que llevan enfermedades, como los mosquitos que transmiten varias enfermedades, la malaria que fue una pandemia, el dengue que aunque está controlado es una enfermedad grave. En Chile, de estos riesgos naturales, de estas amenazas del entorno, existen dos principales y probablemente las que más conocemos. Los terremotos, vamos a destacar aquí el de 1939, el terremoto de Chillán, con lamentablemente 30.000 fallecidos. En 1900 y el 2014 se han registrado 30 terremotos de gran magnitud, esto es según la escala Richter, desde 7 hacia arriba. El más fuerte de todo el mundo en Valdivia, el año 60. Lo que lleva a que durante todos estos años, 100 años, más de 100 años, haya afectado a 10 millones de personas en total. En todo este siglo, 10 millones de chilenos sufrieron las consecuencias de los grandes terremotos. Y les podría contar hartas historias, pero no, si no estaríamos aquí media hora hablando de desastres. Y los temporales, que se considera temporal a fuertes lluvias, a temperaturas bajas que llevan a grandes inundaciones. En el último siglo se registraron 37 grandes inundaciones. Se refiere a ciudades completas que tuvieron que ser evacuadas, personas que perdieron todos sus bienes. En 1965 las inundaciones en el país dejaron 600 fallecidos. Fue un año bien complicado. Y ahora, en la actualidad, estos grandes temporales se están desplazando hacia la zona norte. Desde el 2000 en adelante, si ustedes revisan un poco de noticias, se van a dar cuenta que las grandes inundaciones ya no están en la zona centro-sur, sino que poco a poco se han ido desplazando. El 2015 en la zona norte de las inundaciones fueron bastante graves, afectaron a mucha población. ¿Y qué hacemos si ya estamos acá? Ya están estos riesgos naturales. ¿Pueden ser desastrosos para nosotros? Sí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos a esperar a que se caiga el mundo? No. Hay varias formas de trabajar, de que esta condición de ser vulnerables no nos afecte tanto o no afecte a tanta población. Y esto es a través de 3 pasos. Primero, conocer. Conocer cuáles son los riesgos naturales de las zonas donde vivimos. Estudiarlos un poquito. No es que tengamos que ser expertos en la materia, pero sí conocer cómo es que se producen. Esto va a permitir que personas comunes y silvestres, como yo, sepa más o menos cómo se produce un huracán o cómo se produce un tornado, aunque no son de mi zona, pero algo tengo en mi mente. Y permite que quienes estudian estos fenómenos, quienes se dedican a otras áreas como la construcción, puedan mejorar y puedan avanzar, adelantarse a los grandes terremotos, buscando mejores formas para construir edificios más firmes, más resistentes, para medir mejor los fenómenos atmosféricos, quienes estudian meteorología, y así un gran y largo etcétera. Educación. En las escuelas seguramente han realizado simulacros, es decir, un ensayo de cómo poder salir de la sala de clases en caso de incendio o en caso de un sismo, etc. Y si han ido al cine y han estado los primeros minutos, se habrán dado cuenta que antes de comenzar la película se explican cuáles son las salidas de emergencia, no solo en caso de un gran fenómeno natural que esté ocurriendo, sino que en
un incendio, en algo que sea mucho más local. Pero eso es educar. Y no solo saber dónde está la salida, sino que saber que tengo que caminar tranquilamente a la salida y no salir agitando los brazos en el aire. ¡Ah! El pánico nunca ha sido bueno. Y por supuesto, muy muy importante, pensar qué hacer en el momento, en el minuto cero. ¿Qué hacemos en ese momento? Agitamos los brazos en el aire nuevamente. Salen corriendo como Naruto. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Conversen. Uno, con quienes viven. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué pasa si hay un terremoto en la noche? ¿Quién va a ir a abrir la puerta? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ir a ver a los niños pequeños? Si es en el día, ¿cuál es mi misión? Yo tengo que cortar la luz, o yo voy a fijarme que esté el gas apagado. Mamá, ¿y qué pasa si estamos un día en el mall y ocurre, vamos a hablar como en el caso chileno, ocurre un terremoto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro lugar de encuentro? Ni pensemos en llamarnos por teléfono. Hay que pensarlo antes, cómo vamos a trabajar ese momento. En el caso de quienes viven en las zonas costeras, tienen un doble trabajo porque a veces hay que evacuar en caso de riesgo de tsunami. Y si hay que salir de la casa, hay que pensar en un elemento súper importante, que es el kit de emergencia. Yo agregué el dibujo de una mochila porque es muy importante tener los elementos de emergencia en un lugar accesible. Nunca es exagerado estar preparado. Nunca sabemos cuándo. Si supiéramos, pero no lo sabemos. Ante eso, hay que conversar siempre y en todo lugar, saber cuáles son las medidas de emergencia, cuáles son los protocolos a seguir y mantener la calma. Es un fenómeno natural. Si se vuelve amenaza, va a ser debido a nuestro comportamiento, porque se construyó en un lugar en que no se tenía que construir, porque en vez de huir hacia una zona alta, vamos a ir a la playa a mirar cómo el mar se recoge. Para que no sea un desastre natural, tenemos que educarnos como población y participar todos responsablemente. Tengo un poquito más de luz ahora, pero de todas formas me estoy preparando. Ya tengo la linterna. Voy a guardar la batería. Y por si acaso encontré un arco y una flecha. Sí, ya sé, hay más posibilidades de que haya un sismo, pero con los zombies nunca se sabe. Prefiero estar preparada. Tengan su kit de emergencia también siempre listo y todo organizado con sus seres queridos. Ya, nos vemos en el próximo video.